Hola, ¿cómo les va? Bueno, les voy a hacer la devolución de las clases 4, 5 y 6. Vamos a tomar el periodo de los gobiernos peronistas y vamos a tomar, digamos, los autores Tach, Prol, Bellini y Cataruzza. Pero primero me gustaría empezar con la génesis del gobierno peronista, que ese tema lo trata Prol, María Prol. Y nosotros notamos que con el golpe de Estado del año 1943, de la cual se derroca al presidente Ortiz y toma el gobierno Ramírez, el militar, ahí aparecen el poder que toman los militares, aparecen como dos corrientes. La corriente nacionalista, de las cuales ahí estaba el general Perlinger, que después va a tener un factor preponderante, y dentro de la corriente nacionalista está el GOU, que es Grupo de Oficiales Unidos, en la cual está el Perón y González. Bueno, el primero que entra en juego fue González por la Secretaría de Prensa, Secretaría de Presidencia, Secretaría de Presidencia, que ahí tiene subsecretarías como de información, de prensa, y que son muy importantes. Para el peronismo era muy importante el tema de la comunicación. Bueno, eso dura, digamos, un periodo hasta que de pronto se desplaza a González y aparece Perlinger, que es un general nacionalista, y Perlinger toma el Ministerio del Interior, y del Ministerio del Interior aparece como dependencia de la Secretaría de Difusión. O sea que, como podemos ver, el peronismo, la difusión, el mando y todos esos aspectos eran temas vitales. Bueno, después Perlinger, de alguna manera, al cabo de González es destituido, porque como ustedes saben, el país, la nación había sido neutral ante la Segunda Guerra Mundial, y a partir del año 1944 se declara la guerra al eje, que era Alemania, Italia y Japón, acuérdense, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces de ahí lo destituyen a González y aparece Perlinger como figura. Toma el Ministerio del Interior y pone la Secretaría de Información y de Propaganda a su cargo. De ahí van apareciendo, el general Perón se va acomodando y va como trabajando en los sectores internos del gobierno y toma la Secretaría de Trabajo y digamos, de Trabajo y de Previsión. Y de ahí empieza todo lo que conocemos con los temas, los beneficios que se le empieza a dar al sector trabajador. Pero después hay un periodo, a los pocos meses, donde Perón toma muchos sectores. Es vicepresidente, tiene la Secretaría de Trabajo, tiene la parte de Industria y Comercio, tiene el sector como minería, toma muchas áreas. Y ahí, cuando toma muchas áreas, que es en el año 1944 fin y principio del 45, él ahí piensa la idea de postularse como presidente de la nación. Ese hecho no es tomado bienvenido por las grandes empresas multinacionales y nacionales importantes, y de ahí los presionan a los militares para que lo destituyan. Y de ahí es donde se destituye a Perón, y después conocemos la historia, la cual después el general Farrell lo vuelve a llamar, y ahí viene el 17 de octubre de 1945. Todos conocemos muy bien el trabajo que ha hecho Perón en la Secretaría de Trabajo. Cuando Perón toma la presidencia en el año 1946, le aparece algún contexto en el interior del país. Ahí ahí relaciono Prol con Tach, que Tach toma la provincia de Córdoba específicamente. En las provincias, muchas legislaturas y algunas gobernaciones no eran justicialistas, porque el Partido Justicialista todavía no se había formado. Sabemos que Perón ascendió a presidente de la Nación mediante la unión de partidos, como uno, el Partido Laborista, el otro, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que estaba en contra de otros sectores internos, como el de Sabatini
y había otros sectores. Acuérdense que radicalismo con Irigoyen después se generó dos grandes sectores. El de Irigoyen era personalista y luego era el antipersonalista. Acuérdense de las clases anteriores. Entonces, cuando Perón toma la presidencia, él tiene siempre la conducta militar, tiene el tema de unidad de mando, siempre con el tema de unidad de mando, con el tema de que realmente haya una uniformidad en los criterios y que no haya muchas interpelaciones, porque eso hace que se gaste mucha energía y no se pueda brindar una conducta coherente a los temas políticos. Entonces, en ese caso, Perón, por ejemplo, en Córdoba, en el año 1947, gana la gobernación, la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, como gobernador, y como subgobernador, uno del Partido Laborista. Al otro año, inmediatamente, lo interviene. El que ganó como gobernador es Aucher, ¿se acuerdan? Y al otro año interviene inmediatamente la provincia, o sea que puso gobernadores interventores. Tengan en cuenta que el peronismo actuó sobre los gobernadores, los cuales intervino, y a su vez estaba el Consejo Superior del Justicialismo, que estaba relacionado con Presidencia de la Nación, de la cual era el comando estratégico, y ese supervisaba las tareas del gobernador, que había sido nombrado interventor por el Poder Ejecutivo, más algunas tareas del Poder Legislativo. Tal es así que lo que se trató de hacer con el Poder Legislativo, ya me refiero al año 49, con la Constitución Nacional y con la Constitución Provincial de la provincia de Córdoba, es quitarle poder al Poder Legislativo, que haya más poder presidencialista y más poder de los gobernadores. De esa manera se podía manejar mejor las estrategias y tácticas. ¿Qué era lo que pensaba el peronismo cuando tomó el poder? Pensaba que con el planeamiento estratégico, con objetivos, con diagnósticos, y pensaba que con estrategias empresariales como unidad de mando, como claridad en las comunicaciones, preponderancia en las comunicaciones, podría gobernar en un país muy, digamos, heterogéneo. Como siempre había una gran división entre peronistas y antiperonistas, como pasa ahora entre kirchneristas y antikirchneristas. Entonces, así es como nosotros más o menos fuimos desarrollando la política peronista con una unidad de mando y con una capacidad de poder influenciar sobre todos los sectores de la población. Así ustedes pudieron ver, por ejemplo, en lo que explica Tach, que la unidad básica tenía funciones sociales elementales, una calle, una cloaca, pero no tenía funciones políticas. A partir del año 52 o 53 le fueron dando atribuciones a esas funciones políticas. Yo vi que lo que ustedes han trabajado y lo que han observado está más o menos en consonancia, pero quería comentarles como estos temas específicos y centrales para que tengan en cuenta. El otro tema que quiero encarar es qué pasó con el tema económico en los gobiernos de Perón del año 45 al 55. Y podemos ver que en el primer periodo fue un periodo de mucha bonanza, de las cuales hubo una transferencia de ingresos desde el sector agropecuario al sector de la población y a la industria. Era muy importante la industria, porque acuérdense que a partir del año 30 hubo inmigración interior de gente del campo, ciertos sectores del campo que iba mal, vinieron a la ciudad, ahí se empezaron a formar las primeras villas, y un poquito antes también, y ese sector lo tomaba para darle trabajo mucho mejor la industria. Y eso es lo que, de alguna manera, cuando se favorece la industria, obviamente hay más cantidad de trabajo y a su vez
le dio Perón, aparte de todo lo que se conoce, aguinaldo, vacaciones y un montón de beneficios, le dio más poder adquisitivo, de los cuales de alguna manera empezaron a poder salir de vacaciones, empezaron a ver los sindicatos, que era lo que decía Tach respecto a Catarusa, cuando habla de los cambios, los cambios y continuidades en la primera bibliografía y en la segunda, cuando habla de los procesos peronistas sociales. Obviamente, mayor cantidad de escuelas, mejor en el tema de turismo, empezaron a utilizar los medios culturales, todo eso que lo sabemos. Pero a partir del año 51 todos sabemos que hubo una crisis muy importante que está relacionado con la balanza de pago. La balanza de pago es el saldo entre exportación e importación. ¿Para qué es importante? Porque hay muchísimos productos, en la actualidad pasa igual, de las cuales dependemos de productos importados, materias primas, insumos, que dependemos de productos importados. Es bien sabido, por ejemplo, en la actualidad la industria automotor tiene una gran cantidad de productos importados. Los envases que ahora consumimos de productos masivos tienen productos importados. Y esto fue siempre así por nuestro país, es bastante dependiente a nivel industrial. Entonces, cuando aumenta la demanda interna en los primeros años, al darle mayor poder adquisitivo a los trabajadores, obviamente se importa más. Entonces, si bien la exportación era muy bien, nos iba muy bien, el año 46, 47, fin de la Guerra Mundial, nos compraban elementos, después del Plan Marshall, 1949 y 1950, y donde ya empiezan los países a restablecerse, nos empiezan a comprar menos, más las sequías, más algunos temas internos, que siempre hay problemas de redistribución, hubo un gran crack económico y hubo el Producto Bruto Interno, que es todo lo que produce un país, hubo un retroceso importante en el año 52. Y tomó medidas que todos sabemos, congelación de salarios, congelación de precios, que fue relativo, porque hay sectores que no se los puede controlar, tal es así que hay parte de la carne que aumentó el 200%, según la bibliografía, y empezó a tomar medidas. Y ahí entró Gómez Morales como ministro de Economía, y lo que quería, que todos sabemos, es no devaluar, porque como se devalúa se pierde poder adquisitivo, pero no es la única manera de poder perder poder adquisitivo, porque fíjense que el año pasado el dólar estuvo bastante anclado, devaluó 1% mensual, el año pasado en el 2021, y sin embargo hubo mucha inflación. Hay otros efectos, no solamente con no devaluar, quiere decir que conservamos el poder adquisitivo. Hay muchos efectos, poderes y fuerzas de acción que trabajan en la economía y que influyen en muchos aspectos de la inflación. Entonces, ¿qué hizo? Congeló ese tema, no quiso devaluar, trató de pisar las importaciones, que es lo que está pasando ahora. ¿Qué significa pisar las importaciones? Tiene que otorgar permiso especial a ciertos importadores, porque siempre, nunca faltan los vivos, que importan cualquier cosa, porque, por ejemplo, ahora el importador paga un dólar de 120 pesos, y el dólar libre está a 200 pesos. Entonces, importan todo lo que pueden. Por eso ahora el Banco Central está haciendo una política similar a eso, porque también nos faltan dólares para pagar todo lo que se necesita de importación, y por eso hay que controlar. Y Gómez Morales controló. Entonces actuó sobre la balanza de pago, actuó sobre el consumo, sobre el costo de vida, de las cuales congeló precios, ahora lo estamos viendo, y trabajó sobre algunos sectores, lo que se llama valor agregado, sobre algunos intermediarios y sobre algunos productores. Pero fíjense que en la política monetaria, que tiene que ver sobre el tema crediticio, bajó los créditos. Y en la política fiscal, en el año 52, se bajaron los gastos sensiblemente. Bajaron las obras públicas, solamente las primordiales, y bajaron la construcción de viviendas. Entonces yo quiero que vayan relacionando los grandes puntos y los grandes temas para que vean los aspectos sociales, los aspectos económicos que estuvo trabajando el peronismo y los aspectos políticos, de qué manera se manejaba con la estrategia política y económica.
Esto es simplemente una breve síntesis, complementa lo que ustedes estuvieron trabajando, las cuales muchas de estas cosas fueron dichas, pero quería dar algunos elementos centrales. Esto es la clase 4, 5 y 6. Espero que les sea útil. Muchas gracias.